las revisen y también las para tengan grabar, en en todo sus y vamos a la libros de parte estudio y de demás. abajo, en la barra azul. Otra clasificación que La usamos primera opción que frecuentemente, nos aparece aquí son las teclas. no tanto yo, pero otras personas en la clínica y otros médicos en diferentes escenarios, es la famosa clasificación de Stevenson, que es una clasificación que yo no recomendaría si no se entiende por qué se usa. Entonces, no les puse las letras de la designación en 4 grupos de pacientes, a los pacientes con falla cardíaca, pero no puse qué es lo que tiene cada paciente. Y en ese sentido, aquí sí vamos a tratar de usar la tecnología para que el doctor Borque me ayude a llenar en cada cuadrito qué síntomas vamos a poner. No todavía, sino cuando pensemos, no. Bueno, está bien, hagámoslo ahí. A ver si podemos escribir en el cuadrito. Señalemos que en las Y estamos hablando del gasto cardíaco, pero particularmente del índice cardíaco. Lo que primero que hay que entender es qué es gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca, que normalmente es 70-72 por minuto, en promedio, multiplicado por el volumen sistólico. El volumen sistólico en un adulto es de 1 centímetro por kilo. Un adulto normal, como yo, pesa 70 kilos. De manera que el volumen sistólico mío debe ser de 70 centímetros cúbicos. 70 centímetros cúbicos multiplicado por una frecuencia de 72 nos da 7 por 7, 49, 4.9, 5 litros. El gasto cardíaco normal es de 5 litros. No obstante, se utiliza como un índice más preciso porque depende del tamaño del paciente, este gasto cardíaco puede ser mayor o menor. Una persona que mida 2 metros y pese 130 kilos, pues seguramente no va a tener 5 litros de gasto cardíaco, sino un poco más. Entonces, para dar una cifra que sea aproximada al promedio, usamos ya no el gasto cardíaco, sino el índice cardíaco. Ahí está señalado en la columna verde, índice cardíaco. El índice cardíaco normal es de 2.2 para cualquier persona, de 2 metros de alto o de 1,50 de estatura. Son 2.2 litros. De manera que de esta línea hacia arriba tenemos los normales, o sea que tienen 2.2 litros o más de índice cardíaco, y de esta línea hacia abajo, aquellos que tienen menos de 2.2 litros de índice cardíaco. Uy, eso. Bien. Por otro lado, otra, digamos, voy a llamarlo marcador o cifra necesaria para saber en cuanto a la falla cardíaca es la presión capilar en cuña. La presión capilar en cuña es la presión del capilar pulmonar cuando pasa por el alvéolo. Esa presión normalmente está estimada entre 10 y 12, 14 milímetros de mercurio, pero entramos en falla cuando la presión sobrepasa los 18 milímetros de mercurio. En falla con retención hídrica, cuando la presión sobrepasa los 18 milímetros de mercurio. Entonces, esta línea entre A y B y L y C significa la división entre pacientes que tienen una presión capilar en cuña mayor de 18, la B y la C, o menor de 18, la A y la L. Lo cual quiere decir que estos pacientes que tienen una presión en cuña mayor de 18 tienen retención hídrica, sobrecarga de volumen, y por consiguiente los síntomas clínicos que van a tener son los que vimos cuando hablamos de signos de sobrecarga de volumen. Van a tener disnea, porque la disnea es para todos, pero aquí es más fácil de entender porque un paciente que tiene una presión en los capilares pulmonares de 25 milímetros de mercurio va a tener disnea, pues porque ya está haciendo edema pulmonar. Lo único que contrarresta que el líquido de la sangre no se pase a los alvéolos es la presión oncótica de las proteínas del plasma dentro del vaso capilar. Y esa presión oncótica que chupa agua hacia el capilar, desde el alvéolo hacia el capilar, es de 25 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasamos 25 milímetros de mercurio, el líquido empieza a pasar al alvéolo y se produce un edema pulmonar. Pero nuestros pacientes, la mayoría, no están bien nutridos y no tienen una presión oncótica normal. Cuando uno está desnutrido, la albúmina está más bajita y la albúmina es la que ejerce la presión oncótica. Entonces, la presión oncótica
uno de nuestros pacientes no es 25, sino 22, 20, 18. Y a partir de 18 empiezan a tener congestión pulmonar de los vasos y eventualmente edema. Entonces, estos pacientes B y C van a tener, ¿qué síntomas? Y si quiere, entonces, doctor Borges, pasamos a editar la diapositiva para que le escribamos qué síntomas pueden ser. Si quiere, empecemos con el B. Entonces, en primer lugar, tienen más de 2.2, cámbiale eso, más de 2.2 litros de índice cardíaco. Por consiguiente, no tienen signos de hipoperfusión periférica. Pueden tener una adecuada gasto renal, pueden tener, sí, disnea sí pueden, eventualmente, porque están por encima de 18 milímetros de mercurio. Entonces, disnea es el primer síntoma. Pueden tener edemas, porque tienen signos de sobrecarga de volumen. Más edemas, pongamos esto por ahora. De manera que es un paciente abotagado, un paciente... ¿Y cómo está la presión arterial? La presión arterial, pues como tienen buen gasto cardíaco, va a estar normal, y la coloración de la piel también va a estar normal, coloradita. Tensión arterial normal. Por consiguiente, es un paciente húmedo porque está edematizado, caliente porque tiene buena presión arterial. Entonces, húmedo caliente. Perfecto. ¿Cómo sería un paciente que esté clasificado en la letra A? Es decir, tiene buen gasto cardíaco, por ahora, y no tiene edemas, puesto que no hay sobrecarga de volumen. Es un paciente que puede tener disnea, sobre todo de ejercicio, disnea con ejercicio, pero es un paciente caliente y seco, no tiene edemas. Es un paciente con disnea, coma, buena tensión arterial, eso, coma, caliente, seco. Perfecto. Así lo van a encontrar ustedes en los libros. Lo quise hacer de esta manera para que ustedes entiendan el porqué de esta clasificación de Stevenson. Porque a veces si la dicen a uno, es un B, es un C, pero no le da uno mucho sentido si no es dentro del contexto de una hemodinamia del paciente. Bien, califiquemos ahora el grupo C. El grupo C. Estos pacientes tienen bajo gasto cardíaco. Por consiguiente, la tensión no está bien. Van a estar fríos. Ponle la tensión arterial primero. Hipotensión, fríos. ¿Tienen disnea? Claro que tienen disnea porque tienen sobrecarga pulmonar volumétrica, más de 18 milímetros de mercurio de presión. La PSP aquí abajo en rojo significa presión capilar en cuña. Entonces, tienen tendencia al edema, no solo pulmonar, sino periférico. Entonces, son edematosos y por consiguiente son fríos calientes, fríos húmedos. Fríos húmedos. Correcto. Perfecto. Me gustó este sistema. Muy bien. Y ahora la L. Que sí, ¿cómo así que la L? ¿Por qué L y no, ¿qué? ¿Por qué L y no D? Buena pregunta. Entonces, los de la L, por alguna razón, no les quisieron poner la D, sino que la L significa low, debajo, profile, bajo perfil. Y tienen, eso, profile, eso. Y tienen bajo gasto cardíaco, por consiguiente, tensión arterial más bien baja, tendencia a la hipotensión y a la palidez. Y, puesto que no tienen sobrecarga de volumen, pues están secos. O sea, son fríos secos. Estos pacientes tienen la falla probablemente en concordancia con otros problemas como déficit de volumen, deshidratación severa, o bien anemia severa, shock de otra causa, no necesariamente cardiogénica, pero que pueden asociarse. Ese es más o menos cómo funciona la clasificación de Stevenson, que está basada en la clasificación previa hemodinámica del doctor Forrester. Por eso se las pongo ahí,
para que si quieren y tienen la oportunidad, profundicen un poco y entiendan un poco más este concepto. Entonces, yo preferiría que me digan, porque cuando uno pasa a la revista le dicen, sí, es un Stevenson B, o sea, húmedo o caliente. A ver, ¿esto qué es? Tiene sobrecarga de volumen porque tiene aumento de la presión en cuña y además falla derecha con edemas y la tensión arterial se mantiene bien. Bueno, entonces eso sí, si quiere ponerlo en B. Lógicamente que desde luego, desde el punto de vista pronóstico, hay una progresión en las causas de morbilidad y de mortalidad por falla cardíaca. Ahora, los de la clase L, depende de cuál ha sido la causa del shock, de la hipotensión, diferentes de la falla cardíaca y por los cuales el pronóstico puede estar mejor o peor si se corrigen oportunamente. Bueno, podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las causas de falla cardíaca? Con mucho, las dos causas más frecuentes de falla cardíaca en nuestro medio son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, aconteciendo por más del 70% de las causas de falla cardíaca. Hay otras entidades frecuentes que pueden producir falla y que pueden ser secundarias a enfermedad coronaria o a hipertensión arterial, como por ejemplo la fibrilación auricular. Algunos casos de enfermedad valvular, porque por ejemplo la esclerocalcificación aórtica tiene una relación muy directa con la hipertensión arterial, pero también puede estar en relación con otras patologías que incluso son congénitas, como aquí en la parte derecha y abajo ponemos cardiopatía congénita, como sería la aorta bivalva, o que produce una esclerosis y calcificación precoz de la válvula aórtica. Dentro de las otras causas, algunas causas intrínsecas del miocardio, la miocarditis, la infiltración miocárdica por material amiloide, hemocromatosis o sarcoidosis. La diabetes mellitus, que finalmente, aparte del trastorno metabólico, su principal razón para producir falla cardíaca es que se asocia, si no siempre, casi siempre, con hipertensión arterial y con enfermedad metabólica, con hiperlipidemia, que creo que se menciona más abajo, donde dice enfermedad metabólica, hiperlipidemia y ateromatosis acelerada y por consiguiente enfermedad coronaria. La obesidad como parte de la enfermedad metabólica y como parte de los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial, a enfermedad coronaria, pues también participa en la falla cardíaca. En nuestro medio, en Sudamérica, en todo Centroamérica, todo América Central y del Sur, la enfermedad de Chagas es muy frecuente, es prevalente, sobre todo en alturas por debajo de los 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Causas idiopáticas de falla cardíaca se denominan también cardiomiopatías. No quiero que nunca utilicemos, como veo todo el tiempo, tanto en urgencias como no solamente en nuestra clínica, sino en muchas otras, el uso de cardiomiopatía hipertensiva, por ejemplo. El término cardiomiopatía hipertensiva, no señor. La hipertensión produce cardiopatía hipertensiva y falla cardíaca por hipertensión. Pero no es idiopática. El término idiopática se reserva, o sea, el uso de cardiomiopatía solo se hace o se reserva para los pacientes que no se encuentran ninguna de las otras causas que hemos mencionado, David. O sea que es idiopática. La enfermedad pulmonar, el EPOC, el EPIT, puede producir hipertensión pulmonar y secundariamente falla cardíaca, principalmente derecha. Cardiopatías congénitas, principalmente la CIA, la CIB, u otras más complejas como la tetralogía de Fallot, las enfermedades valvulares congénitas como la estenosis pulmonar y otras. Bueno, se me olvidó la otra que iba a decir, pero bueno. Causas tóxicas, estas no son infrecuentes. El cigarrillo, el alcohol, la quimioterapia para el cáncer pueden producir daño cardíaco crónico y por consiguiente llevar a falla cardíaca también con el tiempo. A veces los efectos de los medicamentos son reversibles y a veces no son reversibles. Recientemente, hola doctora Andrea, gusto verla. Recientemente revisando la hidroxicloroquina y la cloroquina, que asociados a la citromicina se están empezando a usar pues con un éxito relativo todavía no demostrado para esta enfermedad del COVID-19.
encontré que pueden producir toxicidad cardíaca y pueden producir miocardiopatía. A Dios gracias, en la mayoría de los casos reversible, pero para tener en cuenta también no nos podemos poner a tomar cloroquina a diestra y siniestra porque los efectos secundarios pueden ser también muy significativos. Bueno, me faltó poner ahí el déficit de vitamina B. Esa es una de las causas de falla cardíaca de alto gasto, el beriberi, el déficit de vitamina B1 puede producir también falla cardíaca y falla cardíaca de alto gasto. Bueno, siguiente. Bien, como siempre, el primer escalón para el diagnóstico está basado en la historia clínica y en los signos clínicos al ingreso. La historia clínica no puede tener en ningún caso una relevancia que pueda resaltar lo suficientemente yo, porque lo que yo he visto, no solo en falla cardíaca, sino en general en medicina interna, es que la dirección de un diagnóstico, la dirección por consiguiente de un tratamiento, puede ser diametralmente opuesto en la medida que la historia esté mal, regular o bien hecha. Pero a veces, creyendo los expertos en hacer historia clínica, consideramos que la hicimos bien. Y al segundo día, en interrogar al paciente o a los familiares, encontramos que hay una cantidad de datos que no sabíamos y que aparecen y que nos orientan hacia otro lado la historia. De manera que esto es quizá lo más importante. Y los signos físicos. Ya hablamos de la disnea como principal síntoma, de la falla cardíaca y los edemas. En cuanto a los signos físicos, también los edemas son parte de los signos físicos y eventualmente van a encontrar oliguria, al examen físico, a la auscultación pulmonar y cardíaca que pueden encontrar. Estertores bivasales, también se llaman crepitaciones bivasales. Y algunos hallazgos en el corazón, en la auscultación cardíaca, que pueden estar o no estar. Pueden encontrar ruidos cardíacos arrítmicos en una fibrilación auricular, desdoblamiento de los ruidos cardíacos, galope, principalmente galope S3, o soplos, que pueden orientarnos hacia la causa de la falla cardíaca. El electrocardiograma nunca puede dejar de hacerse, puesto que nos puede orientar en diferentes... No es específico para el diagnóstico de falla cardíaca, pero algunos hallazgos que encontremos ahí nos pueden indicar si el paciente tiene cardiopatía isquémica o tiene cambios que sugieran isquemia, agudos o crónicos, como la inversión de la onda T, la elevación del ST, la aparición de ondas Q, que significarían infarto. Nos puede indicar cambios electrolíticos, que pueden, desde luego, también modificar algunos cambios electrolíticos, la función cardíaca. Nos puede indicar si hay bloqueos de rama, izquierda o derecha, que también, en asociación con la clínica, nunca solo el electrocardiograma como elemento de juicio, también nos puede indicar, pues, entonces, la causa y la causa de una disnea y orientar hacia la causa de la falla cardíaca, si es que finalmente orientamos hacia falla cardíaca el diagnóstico. La radiografía de tórax, me detendré un poquitico más adelante sobre ella. También es fundamental. Hay que aprender a hay que mirar muchas placas todos los días. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer en este tiempo en la clínica, pero ustedes tienen la herramienta que estamos usando ahorita, el internet, para mirar cursos de radiología básica y muchas radiografías de pacientes normales y de pacientes anormales. Lógicamente, en la radiografía de tórax en una falla cardíaca, uno no espera encontrar opacidades definidas, como ocurre, por ejemplo, en las neumonías. Pero se pueden encontrar algunas opacidades menores, lineales, como son las líneas de Kerley, o las opacidades que producen los vasos sanguíneos que están aumentadas, y especialmente al estar aumentadas tienden a verse más claramente en los vértices. Eso se llama cefalización de flujo, más adelante lo veremos. Pero es indispensable. Este orden, esta primera diapositiva, básicamente nos muestra el orden en que debemos hacer los exámenes. Aquí me escaché porque pues puse ecocardiografía, otras exámenes de imagen como la resonancia magnética, pero eso hoy en la práctica lo hacemos más bien poco. Hay otros laboratorios que tampoco hacemos y que no son indispensables solamente en algunas indicaciones particulares, que son
la medición de los péptidos natriuréticos, el péptido natriurético tipo B y el péptido natriurético tipo B o propéptido natriurético tipo B con terminación N o N terminal. Bien, hay otras pruebas que sean específicas para buscar la causa de la falla cardíaca. Recuerden, falla cardíaca no es un diagnóstico, es un resultado de algo que está produciendo el daño del corazón. Es un síndrome, como es la anemia, síndrome anémico, como es la falla renal, síndrome de falla renal. La siguiente. Nuevamente, entonces, la historia clínica, no la puse acá, pero puse algunos de los signos físicos que podemos evidenciar fácilmente. Y a la auscultación, faltó poner un fonendoscopio, recordemos las crepitaciones bivasales o los cambios en la auscultación cardíaca. La siguiente. Este electrocardiograma nos muestra en la base un bloqueo de rama derecha. No importa ahorita que se pongan a diagnosticarlo, pero básicamente se hace por un QRS ancho en las derivaciones D1, B5 y B6. Si quiere muestreles B5 y B6, ¿dónde está eso? Pero además del bloqueo de rama derecha hay una arritmia, y es la aparición de unas ectopias bigeminadas, o sea, cada contracción normal aparece una ectopia. Una ectopia es una extrasístole. Esto significa que este paciente tiene un corazón con toda seguridad enfermo en forma importante. ¿Qué tendrá? Pues lo más común de este tipo de causas es la enfermedad coronaria. La hipertensión arterial podría entrar ahí también, pero obviamente el electrocardiograma no es específico para nada. Simplemente es un apoyo en un paciente que hemos encontrado que tiene una disnea y que tiene edema o tiene estertores. Con un electro anormal, pues seguimos la dirección del diagnóstico. Nunca olvidarlo. He visto muchos pacientes en las urgencias que entran con EPOC exacerbado, están con ampicilina sulbactam, o que me desmienta el doctor Borges, ampicilina sulbactam y corticoides. Y va uno a ver y tiene una fibrilación auricular, un bloqueo de rama, unos signos de isquemia o unos signos de falla cardíaca diferentes que producen una disnea diferente de la disnea respiratoria. La siguiente. La radiografía tórax, recordar que dentro de los principales signos de falla cardíaca están los cambios en la silueta cardíaca, aumento del tamaño cardíaco. Hay que aprender entonces a hacer o a medir el índice cardiotorácico. Se mide la distancia que hay, entre otros en esta radiografía no me gusta cómo lo hicieron, pero bueno, se traza una línea central que vaya a través de las apófisis espinosas, una línea vertical, y exacto, delineando las apófisis espinosas, y una línea desde la borde más extremo del lado derecho hasta la línea central. Vamos a asumir que eso midió 10 centímetros. Y también tomamos entonces en el borde más derecho hasta la línea central la longitud, que en este caso serían 15 centímetros. Entonces, la longitud 1 más la longitud 2 nos darían 10 más 15, 25. La dividimos sobre la longitud 3, que es la medición de los dos extremos más distales de la caja torácica. Esta razón o relación, 1 más 2 sobre 3, o sea, el total de la silueta cardíaca sobre el total de la extensión de la caja torácica debe ser menor o igual a 0,5. Cuando es mayor de 0,5, si la placa está bien tomada desde el punto de vista técnico, estaríamos hablando de cardiomegalia. En esta placa muy probablemente da mayor de 0,5. No, yo no la medí, pero podríamos medirlo, pues hacer el ejercicio, hacerlo no ahora, pero después, ustedes en sus casas. La siguiente. Esta es una radiografía que a todas luces muestra un corazón diferente y un tórax diferente en el tamaño del anterior. Fíjense. Exacto. Hay una gran diferencia. La segunda radiografía, esta, es una radiografía normal. No sé, bueno, hagamos una descripción de unas cosas básicas. Primero, la silueta en cuanto al tamaño que ya dijimos. ¿Qué tenemos que buscar en una neumonía? Opacidades segmentarias, lobares, pero bien definidas. En la falla cardíaca, les dije, los vasos sanguíneos que normalmente se ven en el centro, en los ilios,
y en las bases empiezan a verse hacia los vértices. Aquí no ocurre eso. Pueden aparecer líneas laterales, longitudinales, horizontales, que se denominan líneas de Kerley. Aquí no las hay. Y puede aparecer derrame pleural. Es un hallazgo bastante frecuente en falla cardíaca. Entonces tenemos que mirar los senos costofrénicos. Los senos costofrénicos en este caso están completamente libres y normales. Pongámosla así. Esta es una mujer además, ¿no? Muéstrele al doctor Borges por qué es una mujer. Bueno, ahí está. Eso no es una radiopacidad. Y la siguiente. Bueno, ¿qué vemos acá? Un corazón aparentemente normal. Uno tiene que decir sin miedo, cuando ve en urgencias el paciente y ve la placa. Tendríamos que medir el índice cardiotorácico. A grosso modo, yo lo veo bien. No obstante, los ilios, para mi gusto, están un poquitico más, por lo menos diferentes de la paciente anterior. Un poquitico más congestivos. Se ven los vasos sanguíneos más, de pronto más claramente. Y aquí es donde entra uno, donde comienza Cristo a padecer, como dicen. Dice, ¿veo opacidades que indican que tiene una neumonía? No, no veo opacidades. ¿Veo signos de falla cardíaca? ¿Veo derrame pleural? No, no veo derrame pleural. Los senos costofrénicos están libres. ¿Veo que los vasos sanguíneos están más intensos hacia los vértices? Si alguien me dice que sí, no se lo podría negar, pero si lo comparamos con la radiografía anterior, volvamos a verla. Pero tampoco puedo asegurarlo con, otra vez la siguiente, con absoluta certeza. ¿Veo líneas de Kerley? No, no las veo. Aquí no tengo suficiente resolución, ni suficiente, esta es la que estoy poniendo más grandecita, que suficiente elementos de juicio. Sobre todo, no tengo una historia clínica que me ayude. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una placa sola o un electro solo no nos da la información todas las veces que necesitamos. Veamos la siguiente. En esta, en cambio, claramente la silueta cardíaca está bastante grande. El índice cardiotorácico, pues habría que medirlo, pero sin duda alguna nos da mayor de 0,5. Los ilios, los vasos sanguíneos de los ilios están mucho más claramente notorios y definitivamente hay cefalización del flujo. Los vasos sanguíneos sí se ven muy claramente hacia los vértices. ¿Hay líneas de Kerley? Ya nos tocaría mirar de muy de cerca. Yo las veo, yo tengo otra pantalla aquí al lado y alcanzo a verlas. En una radiografía, ya en el sistema, directamente puede verse de pronto con mucha más claridad. No obstante, no hay derrame pleural, pero es una placa que sí es indicativa, en exacto, comparemos con las dos anteriores, de que hay un problema. Y esto es lo que con el doctor Borges vemos cada ratito en urgencias. Pacientes que le dijeron que ahí en la base izquierda o en la base derecha se ve más opaco, si quieren muéstreles. Ah, sí, entonces tienen una neumonía y están con tratamiento para neumonía, están con oxígeno, están con alpicina subactam, y va uno a ver, mira bien la placa y sobre todo mira la lateral y doctor Borges muéstrele la aurícula izquierda cómo está de grande. Es una aurícula izquierda enorme, llega hasta la columna, lo que se correlaciona con los otros hallazgos que vimos en la placa AP del aumento de la silueta cardíaca. Aquí esta placa sí no ofrece ninguna duda, como ofrecía la anterior, de que se trata de una placa anormal. La anterior yo creo que es una placa normal, yo diría que es normal, pero nos toca ver la clínica. Perfecto. Y en esta pues sí que, ya que el señor de la portería dijo, doctor, aquí le voy a hospitalizar un paciente que tiene una falla cardíaca, una cardiomegalia enorme en el lado izquierdo, y en el lado derecho también hay cardiomegalia. En la placa del lado derecho no es el mismo paciente, ¿no? Es otro. También hay cardiomegalia, pero se señala con una flecha. La verdad es que ese sí me salió medio, me parece que se ve mejor en la placa primera que mostré, las líneas de Kerley. Se ven con las flechas y con las punticas de flecha. Encontré ahí que son líneas de Kerley A, sin embargo, si les soy sincero, yo no las veo. son redonditas y son más pequeñitas. Se ven en la parte de arriba y las líneas de Kerley B. Es que las líneas de Kerley son A y B, eso no se los había dicho. Las B son lineales y horizontales, como se ven en las dos flechas blancas abajo. Y las A son más
redondeadas y se pueden ver en cualquier parte del pulmón, pero preferiblemente en los vértices. La verdad es que aquí dice que se ven líneas de Kerley A en el sitio de donde las saqué, pero yo no las veo. Pero bueno, es solamente un dato informativo. Finalmente, un caso en el que encontramos otro de los hallazgos cardinales, que es una opacidad o un borramiento completo del seno costofrénico derecho y la línea de Damoiseau, la línea de líquido de concavidad superior que se observa en cualquier parte o recipiente donde se encuentre un líquido que esté el recipiente en posición vertical. Bueno, estos serían los hallazgos radiológicos principales. Me gustaría decir, el doctor Borges tiene un comentario sobre la radiología, que él tiene muy buenos comentarios sobre esto, si quiere hablar. Bueno, después de la radiografía, sí, doctor Borges. No, lo que pasa es que tenía apagado todo para que no hiciéramos ruido. La idea es que con el contexto de la falla cardíaca, estos estudiantes con los que estamos hablando es un grupo de estudiantes que viene preparado en el estudio sindromático de los pacientes. Y entonces de pronto cuando habla de una falla cardíaca, habla del síndrome de disnea y no todo lo que ahoga es el pulmón. Estamos acostumbrados que cualquier paciente que viene porque tiene ahogo, siempre lo cogemos, lo nebulizamos y después de 3 días, cuando pide cacao de que ya no le pongan más Ventilan, empezamos a mirar si es el corazón. Creo que es fundamental desde el punto de vista de el acercamiento del paciente, de pensar que también el pulmón, el corazón es el que produce ahogo y que la radiografía va a ser interpretada a la luz de lo que uno busque. Entonces, si usted quiere ver la neumonía en la radiografía, se la va a ver. Si usted le quiere ver falla cardíaca, se la va a ver. La pregunta es que confirme lo que estás pensando. La interpretación del electrocardiograma y la clínica es fundamental. Muchas gracias, doctor Borges. ¿Listo, profe? Tengo un link ahí para ver un ecocardiograma, un videoclip, no sé si se pueda sacar. Un link no, sino un enlace, que se llama, un enlace. Sí, se podrá poner creo que no quedó activo, ¿no? Tocaría escribirlo exacto. Sí se puede, profe, deme 30 segundos. Bueno, mientras tanto les voy contando. El ecocardiograma, después de la clínica, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, pues viene el ecocardiograma como herramienta fundamental para aclarar tanto la estructuralidad como la funcionalidad y por consiguiente para hacer una adecuada clasificación e incluso un diagnóstico diferencial de lo que causó la falla cardíaca. El ecocardiograma tiene unas ventajas enormes. Primero es que se puede hacer al lado de la cama del paciente, que hoy en día está disponible en casi todos los centros de atención y que nos permite una valoración dinámica, o sea, directa de lo que está pasando, lo cual no nos ofrece una imagen estática como la radiografía, el TAC o la resonancia magnética. Aunque se pueden hacer composiciones computarizadas de movimiento con estos exámenes, o composiciones tridimensionales y composiciones de movimiento, pero que no nos muestran en tiempo real lo que está pasando con el corazón. Ya voy, Miguel. Tranquilo. ¿Qué podemos ver en el ecocardiograma? Estructuralidad. Daños valvulares que pudieron haber ocasionado la falla cardíaca. Estenosis o insuficiencias de diferentes grados. Trastornos de la contractilidad, porque a veces el electro, aunque es bastante específico, no es suficientemente sensible en cuanto a que esté ocurriendo, por ejemplo, un fenómeno isquémico. En el ecocardiograma, un trastorno segmentario nos puede indicar que el paciente tuvo un infarto o que tiene, si tuviera clínica y otros hallazgos. Miguel, una pregunta, qué pena. ¿Cuál quiere ver? ¿La terapia de resincronización o el ecocardiograma normal? No, el normal, el normal. Eco normal, listo, ok. Entonces, ¿qué? Me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, puede uno ver trastornos segmentarios que le indiquen a uno que el paciente tiene una cardiopatía isquémica, ya sea antigua, crónica o reciente.
O podemos ver trastornos estructurales como una hipertrofia severa en el caso de una hipertensión severa no controlada, o en algunos casos de cardiomiopatía hipertrófica. Pueden verse infiltraciones del miocardio, o pueden verse lesiones o masas intracavitarias. Eso es. Estas son imágenes. ¿La puede poner pantalla completa? Sí. Eso. Donde vemos incluso contraste dentro del miocardio, y en este caso un Doppler color que nos indica que hay una insuficiencia mitral leve, y la funcionalidad y la contractilidad. Aquí nos están mostrando los segmentos cardíacos, la pared anterior, la pared lateral, la pared inferior y la pared septal del ventrículo izquierdo. Uy, ¿esto qué pasó? ¿Qué? Pero me... ¿Qué pide? Manda propaganda, Doc. Ay, joder, mi chica. Yo pensé que les había metido el virus. No, no, no. Oiga, no me salió casi, pero bueno, creo que no va a salir más, ¿o sí? Pues ahí está para... Uy, no, porque yo había sacado era 46 segundos de clip. ¿Por qué salió todo eso? Lo que pasa es que no quedó, esta es la película como tal, porque no quedó, Miguel. La idea es que lo copien los muchachos y lo miren. Sí, sí, sí. Yo había puesto un videoclip, pero no salió. Pero bueno, no importa. Listo, volvemos aquí. Y vemos unas imágenes estáticas de un ecocardiograma, la siguiente. En 4 cámaras vemos descritas ahí la aurícula izquierda, LA, la aurícula derecha, RA, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La imagen de arriba es una imagen en diástole, y el tamaño de las aurículas que se ve ahí es un tamaño mayor del habitual. Si hacemos las mediciones que se pueden hacer cuando estamos haciendo el estudio, vamos a encontrar que hay una dilatación importante de la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo también está en diástole, y vemos que el ventrículo, si lo midiéramos, está también dilatado. La aurícula derecha está grande también. Esos son los signos principales de estructuralidad que buscaríamos en un ecocardiograma. Otros trastornos locales de contractilidad, lesiones, digamos, de masas que también existen, los micromas auriculares, o alteraciones valvulares en una endocarditis infecciosa, o en enfermedades valvulares congénitas o adquiridas, calcificación aórtica o mitral, la síndrome de Barlow, porque es la mixomatosis de la válvula mitral. ¿Cómo se llama esto? El prolapso de la válvula mitral, que es la mixomatosis de la válvula mitral. O signos de hipertensión pulmonar. Esta es una imagen de resonancia, un corte transversal, con ventrículos llenos. Fíjense que no es tampoco tanta la diferencia con un ecocardiograma. Y se usa principalmente para caracterizar lesiones tumorales, no tanto, o lesiones, digamos, de tipo masa, o vasculares específicas, ya que desde el punto de vista funcional, el ecocardiograma, por ser en vivo y en directo, es un poquito más útil. La siguiente. Un corte de una hipertrofia severa, de una hipertensión arterial. Bueno, diagnóstico con biomarcadores. Yo creo que si nosotros aplicamos juiciosamente lo que hablamos antes, historia clínica, examen físico, anamnesis, electrocardiograma, radiografía y un ecocardiograma, es casi imposible que se nos salga de la mano un diagnóstico de falla cardíaca bien hecho. Y por consiguiente, un manejo apropiado de la misma y de sus causas. No obstante, hay algunas veces, pocas más bien, en que la disnea no logramos encontrar qué se debe, y no podemos, los hallazgos que encontramos en el ecocardiograma o en los otros exámenes no nos dicen, oye, este paciente estará fallado. No, por ejemplo, un paciente que tiene una historia de hipertensión pero que está controlado y que tiene en el ecocardiograma una leve dilatación de la aurícula izquierda, tiene 70 años y está con disnea. Y sobre todo estuvo en contacto con una persona que viajó a Italia en los últimos 15 días. Caramba, ¿tiene una disnea respiratoria o tiene una disnea de origen cardíaco? Es aquí cuando nos puede servir los biomarcadores como estos. Se llama el péptido natriurético atrial, o tipo B, natriuretic peptide, o ProB, natriuretic peptide. Sigamos.
Ahí están los valores normales, pero estos varían con la edad. En la medida que aumenta la edad de los pacientes, estos péptidos son mayores, son relativamente sensibles, pero no son tan específicos. Nos servirían como una ayuda adicional en los casos como el ejemplo que les dije. Un péptido natriurético menor de 100 o un ProBNP menor de 300 descarta el diagnóstico de falla cardíaca y nos tocaría enfocar hacia otro lado el diagnóstico de la disnea que estamos estudiando. Pero mayor de 300 del BNP, fíjense el rango tan grande de 100 a 300, mayor de 500 del ProBNP, sugiere que no es específico de falla cardíaca. ¿Sí? La siguiente. Bueno, entonces, ahí está escrito lo que les acabo de decir. Pero perdón un momentico que hay una segunda parte que me gustaría comentar. La parte de abajo, los niveles deben mejorar con el tratamiento de la falla cardíaca crónica. Y hay una disminución progresiva de los niveles en relación al tiempo, correlacionándose esto con mejores desenlaces clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que tengamos en un paciente que se diagnosticó que tenía falla cardíaca unos niveles altos de ProBNP, con el tiempo unos niveles bajos o normales, está en relación con buen pronóstico. Pero en aquellos que no logramos bajar los niveles, eso estaría en relación con un mal pronóstico de la evolución de esa falla cardíaca. Siguiente. Recordando que una falla cardíaca severa con fracción de eyección reducida tiene una mortalidad a 5 años del 50%. Bueno. Pues dijimos que el examen era sensible, pero que no era tan específico. Entonces ahí tienen un montón de causas de elevación de los péptidos natriuréticos que no necesariamente son falla cardíaca. Está pues obviamente la falla cardíaca, tanto la izquierda como la derecha, pero además el síndrome coronario agudo, enfermedades del músculo cardíaco como la hipertrofia ventricular izquierda, LVH significa hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad valvular cardíaca, la enfermedad pericárdica, la fibrilación auricular, la miocarditis, cirugía cardíaca, cardioversión, injuria tóxica o metabólica, como la quimioterapia en el miocardio. Siguiente. Bien. Yo creo que la siguiente... otras causas, perdóneme, es que devolvámonos un poquitico. Anterior. Estas son causas cardíacas de elevación del BNP, pero hay otras causas no cardíacas. La siguiente, causas cardíacas. Y estas son causas no cardíacas, me faltó poner en negrita no cardíacas, que también pueden elevar el BNP. Ya habíamos hablado de la edad. Ese va aumentando con el tiempo y aumenta a niveles bastante importantes. Por ejemplo, mayores de 70 años pueden tener niveles de 400, 450 de ProBNP. La anemia, la falla renal y otras causas no cardíacas. De manera que hay muchas circunstancias, me quedo sin corregir la ortografía. Hay muchas circunstancias que pueden elevar el ProBNP. Aquí están comparadas las siguientes, sí, las cardíacas y las no cardíacas. Pues sirve como dato informativo para tenerla en el bolsillo. Siguiente. ¿Por qué le hice énfasis a los péptidos? Porque siempre en la clínica le preguntan a uno, los que le gusta leer, ay doctor, ¿y por qué no le pedimos un ProBNP? ¿Por qué no le pedimos un BNP? Y bueno, esa respuesta nunca se las contesto, como tampoco la voy a contestar ahora. Solamente hay unas indicaciones en las cuales cuando uno definitivamente no sabe, pues las pide. Pero cuando uno sabe qué es lo que pasa con el paciente y ha hecho una buena historia clínica, ha hecho una buena valoración de las causas probables de la falla cardíaca, o sea, uno tiene diagnosticado al paciente correctamente como una disnea de origen cardíaco, pues es muy, muy pocas las veces que necesita un ProBNP. Siguiente. El tratamiento. Ay, caray, ya estoy un poco cansado. El tratamiento, pues depende de muchas circunstancias. Esta diapositiva bastante compleja nos muestra cómo funciona la unidad
corazón, riñón, pulmón. Aquí no pinto el corazón, pero ¿qué pasa si hay una falla del volumen sistólico? O sea, hay una disminución de la gasto cardíaco y una disminución del gasto renal por consecuencia. ¿Qué hace el riñón? Señala, por favor, José Vicente, el riñón. Cuando le llega una disminución de la presión arterial. Acá, sí, el riñón y luego acá a la derecha, el riñón que está a la derecha. Exacto. Hay una disminución de la presión arterial, inmediatamente se dispara el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con el objeto de aumentar la absorción de agua, de sodio, se libera también la ADH y la hormona antidiurética, pues, o la hormona antidiurética. Hay un aumento de la actividad simpática en la primera arriba a la derecha. O sea que aumenta las catecolaminas, aumenta la aldosterona, aumenta la angiotensina, ¿cierto? Y aumenta la cantidad de sodio de agua. Repito, aumentan las catecolaminas, aumenta la absorción de sodio de agua, aumenta la aldosterona para absorber sodio de agua, aumenta la angiotensina, pues angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2. Todos esos son elementos vasoconstrictores y que aumentan el consumo de oxígeno del corazón y por consiguiente, pues tratando de aumentar la fuerza de contracción. Pero si la fibra miocárdica no tiene la capacidad de aumentar su fuerza de contracción, pues no va a mejorar y al contrario puede producirse una isquemia relativa y una disminución de la fuerza de contracción. Por eso el tratamiento va a ir dirigido, yo no sé, yo estoy moviendo la flecha, ¿se alcanza a ver allá o no? La negra, una negrita. El tratamiento va dirigido entonces a bloquear el sistema simpático. Señáleme aquí, José Vicente, sistema simpático arriba. Bloquear la aldosterona, aquí en la mitad. ¿Cierto? Bloquear el sistema renina-angiotensina. Eso, angiotensina, eso. Y por eso usamos beta bloqueadores para bloquear el sistema simpático. Antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona para bloquear esta hormona, y inhibidores del sistema de la IECAS o ARA2, antagonistas ARA2. ¿Correcto? Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, y inhibidores directos de la angiotensina 2. Eso se llama el bloqueo neurohormonal, que es la base del tratamiento de la falla cardíaca. Pongo esta radiografía que, aunque muy espesa en contenido, pues me permite decirles que ustedes tienen que recordar estas 4 cosas cuando den tratamiento de falla cardíaca. Me falta aquí mencionar el túbulo renal donde dice sodio y agua, porque hay que bloquear la absorción de sodio y de agua mediante diuréticos, sobre todo en la fase aguda de la falla renal. Diuréticos de ASA. Hacemos la siguiente. Eso en cuanto al tratamiento farmacológico, pero antes del tratamiento farmacológico hay unas medidas que siempre tienen que darles al paciente, que son la adherencia a la dieta, la comprensión del problema que tienen, porque ellos frecuentemente no comprenden que tienen que restringir los líquidos, tienen que hacer ejercicio, pero el ejercicio moderado, no como hay algunos pacientes que nos han dicho, vuelven a la semana de darles el egreso hospitalario. Sí, doctor, yo me sentía bien, entonces por eso subí a Monserrate corriendo para ver si había quedado bien y vuelven otra vez en falla cardíaca. Eso me ha pasado. La restricción hídrica, entonces se pone a chupar cerveza, a tomar líquidos y a los 15 días están otra vez hospitalizados. La sal es fundamental, no se puede uno cansar de recomendarle a los pacientes que no pueden comer sal. No les dice, pero le contestan a uno, pero si yo no tengo problema renal, mi problema es cardíaco, sí, pero es que secundariamente el riñón empieza a chuparse la sal por el trastorno del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, no comer sal, ejercicio moderado, el control de peso, no porque bajen de peso, que también es importante, sino porque una vez que ha cesado el edema o la hipervolemia, el paciente debe controlarse al menos cada segundo día el peso. Un aumento de peso entre una toma y otra cada segundo día de 1 kilo, o si es 2 veces a la semana de 2 kilos, porque pueden aumentar rápidamente, significa que están reteniendo otra vez volumen, que están reteniendo líquidos,
y que por consiguiente van a entrar en falla. A veces basta con una llamada telefónica, que le digan al médico de crónicos de falla cardíaca o a la enfermera que contesta: me aumenté de peso 1 kilo, 1,5 kilos, ¿qué hay que hacer? Restringir la sal más de lo que estaba restringida o aumentar la dosis de diurético por unos días y permanecer en contacto telefónico. Eso nos ahorraría muchas hospitalizaciones si pudiéramos hacerlo en forma permanente. Lógicamente, sustancias desencadenantes de la falla cardíaca, de la enfermedad coronaria, de la hipertensión arterial, como son el cigarrillo o el alcohol, pues tienen que evitarse correctamente. La siguiente. Tratamiento farmacológico. Fíjate. Eso. Ay, nos saltamos una. Bueno, a poner otra. Pero un momentico, a ver, miro quién el... Ah, sí, ahí está. IECA Arado, la que dice IECA Arado, esa. Ya los mencionamos, para bloquear todo ese eje que se desata cuando hay una falla cardíaca y disminución de la perfusión renal. Los beta bloqueadores, que debí ponerlos arriba por el orden de la diapositiva anterior. Bloqueo de los receptores ARA2 o de la enzima convertidora de angiotensina. Los antagonistas de aldosterona. Los diuréticos. Algunos vasodilatadores, yo les hablé de vasoconstricción relacionado con la liberación de catecolaminas y con la liberación de angiotensina 2. También se han utilizado menos frecuentemente, pero pueden ser muy útiles en el tratamiento de fallas que son refractarias, los nitratos e incluso el nitroprusato de sodio. Y la digital en muy pocos pacientes, sobre todo aquellos que tienen fracciones de eyección menores de 30%. La siguiente. Otros vasodilatadores como la hidralazina, la ivabradina, que es un medicamento que actúa inhibiendo la frecuencia de despolarización del nodo sinusal y produce disminución de la frecuencia cardíaca, que es una herramienta muy útil desde el punto de vista de mejorar la función diastólica y desde el punto de vista de mejorar el tiempo de oxigenación del miocardio para darle así un aliento en cada expulsión subsiguiente. Un medicamento nuevo que es el sacubitrilo, de ese hablamos en la última diapositiva, creo. Otros medicamentos sinotrópicos. El sacubitrilo básicamente tiene como objeto mantener unos niveles elevados de los péptidos natriuréticos que son protectores de la función cardíaca. El levosimendan, el milrinone y la dopamina, que son inotrópicos, medicamentos para mejorar la fuerza de contracción y la actividad miocárdica. Siguiente. Aquí está. Los nuevos fármacos de esos que mencioné son fundamentalmente la ivabradina, que viene en combinación con un ARA2, que es el valsartán, y que es un inhibidor de la neprilicina, que descompone en forma espontánea y se produce normalmente por el organismo a los péptidos natriuréticos, perdiéndose el efecto protector de los mismos. O sea, es un inhibidor de la neprilicina. O dicho de otro modo, facilita la circulación de los péptidos natriuréticos. Además del tratamiento médico no farmacológico y del tratamiento farmacológico, existen unos dispositivos que pueden usarse dependiendo de las causas que puedan estar deteriorando la función renal. Por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha que produzca una disincronía ventricular puede mejorarse con la utilización de dispositivos de resincronizador. Se llaman resincronizadores cardíacos. Aquellos que tienen una arritmia significativa y que pueda estar incidiendo no solamente en la función, sino en el pronóstico de la falla cardíaca, se les puede poner un aparato que se llama CDI, que es el cardiodesfibrilador implantable. Faltó la I más gruesita. Cardiodesfibrilador implantable. De manera que se puedan controlar las arritmias, sobre todo las arritmias malignas, las arritmias ventriculares. Cuando hay un exceso de agua y sodio que no han podido ser resueltos con el uso de diuréticos, la ultrafiltración es una herramienta. Y finalmente, en forma temporal o a veces incluso durante varios meses en fallas totalmente refractarias, se puede hacer uso de dispositivos de asistencia ventricular, VAD, Ventricular Assistance Dispositives. Son unos aparatos mecánicos que reemplazan la función sistólica del ventrículo, ayudándole al ventrículo a expulsar la sangre.
Y eso pues nos resumiría la mayoría de las herramientas que tenemos para tratamiento. Sobre dosis y momentos de indicación no voy a extenderme, pues que ya eso lo veremos o se tendrá que verse en el recorrido de su formación en los siguientes 2 y 3 años de la facultad. Bueno, con estos medicamentos y estas recomendaciones, y finalmente, si es necesario algún dispositivo adicional, veremos aguantar un tiempito más después de que hemos llegado a la cima y al final de esta conferencia. Les agradezco mucho su atención y les ruego excusen algunas deficiencias que hemos tenido pues, en la implementación de la conferencia. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Con mucho gusto. Doctor Borges, ¿tiene algo que agregar? No, Miguelito, muchas gracias a usted por su presentación. Creo que dentro de lo que necesitamos para el nivel de séptimo semestre, que es el entendimiento de la fisiopatología de la falla cardíaca y los principios del manejo fundamentados en los cambios fisiológicos y fisiopatológicos, quedamos muy bien. Como usted les dijo, esa parte de la implementación del manejo lo vamos a empezar a ver en el transcurso de lo que falta de la carrera. Y pues ya de aquí en adelante es que empecemos a hacer el enfoque sindromático de los pacientes con falla cardíaca, para que veamos todo lo que son las causas de falla cardíaca. No sé si alguno tenga alguna pregunta para el doctor Ortiz. No. Entonces, digamos que para efectos prácticos y como les gusta a los muchachos, yo les voy a escribir para cuándo vamos a hacer el examen con base en las literaturas que les enviamos más lo que hablamos hoy. Igualmente, quien tenga alguna pregunta se la puede hacer vía correo al doctor Ortiz, que él con mucho gusto nos la está contestando. Claro que sí. ¿Listo, Miguelito? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos, que tengan mucha salud y se cuiden mucho durante este tiempo. Y vamos a usar el cliché, hay que estar en casa. Por ahora. ¿Usted qué puede? Me toca, no es que pueda, yo Venga. no quisiera, pero me toca. Les voy a hacer una pregunta del examen. La pregunta del examen va a decir aquí así: si al doctor Miguel Ortiz le medimos un ProBNP que sale en 450, ¿cuántos años tiene el doctor Ortiz? Buena pregunta, sí. Ahí se las dejo. Yo les dejo otra pregunta. Diga, a ver. ¿Quién es más viejo? ¿Uno Sí, que no es abuelito o uno que es abuelito? el que es abuelito. Bueno, feliz día. Chao, Hasta Miguelito. luego. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Cómo apago? Aparte no la sé.